Bueno, toca hablar del tema. ¿Puede realmente Fnatic ganar la LEC en Madrid en las Summer Finals? Pues bueno, en este vídeo vamos a hablar de las posibilidades del equipo, un poquito analizando allí con mi análisis tan pobre y mediocre, pero bueno, hablando un poquito de lo que puede pasar este 26, 27 y 28 en la Caja Mágica de Madrid, donde yo espero que Fnatic haga magia, pero ya os aviso que no va a ser para nada fácil. Así que tengo por aquí un poquito los rosters y os voy a ir comentando un poquito todo, ¿vale? Primero, para los despistados, Oscar, Razork, Poppy, Upset y Mikix, con Grabs y Gax, obviamente. Por otro lado, se van a enfrentar a Carmine Corp. Recordemos, la primera piedra en el camino de Fnatic es un equipo al cual no han ganado en todo el año. Les han ganado en temporada regular, pero no han ganado a Carmine Corp en ningunos playoffs. Pierden en la final de Losers en invierno y pierden en el tercer y cuarto puesto en verano. Bueno, en primavera. Y se enfrentan ahora con Carmine Corp, que no se cruzan con ellos desde haber perdido en los anteriores playoffs, porque no han estado en el mismo grupo y no han cruzado su camino con ellos en estos playoffs todavía, hasta este momento. Por lo cual, aquí Fnatic tiene algo mucho de Fnatic, que es ganar a un equipo que no han ganado para ir a mundiales. Es algo que le pasa a Fnatic mucho, que es cuando no se cree que puedan ganar, ganan y lo que hacen siempre, ir a mundiales. No se pierden uno desde 2016. Y en todas las historias solo se han perdido dos, 2012 y 2016. 2012, la maldición del campeón, ganaron en 2011 y hasta 2016, que rompió esa maldición T1, ningún equipo que ganaba el mundial iba al año siguiente. Siempre acababan con problemas y no yendo. Y eso le pasó a Fnatic en 2012. Y la otra vez que se lo perdieron fue en 2016 con el roster totalmente desastroso cuando se van Jun y Reignover, que entran Gamso y Spirit, luego entra Kikis y demás, incluso si juega algún partido Werlip y no consiguen solucionarlo. Pero bueno, en este caso tenemos un roster mucho más esperanzador que en 2016 para ir al mundial. Carmine Corp, el rival, Kana, Jaik, Vladi, Targamas y obviamente la estrella Caliste, entrenados por Reja y Apples y con el suplente estrella Niski, que ojalá salga para salvar a Carmine Corp y así pierdan más fácil. Este es el partido obviamente más fácil para Fnatic y aún así es muy complicado que puedan ganar. Vale, ya os lo digo, Fnatic no es favorito en ninguna de las tres series del fin de semana, pero os voy a comentar un poquito cómo creo que es lo que tiene que hacer Fnatic si quiere ganar. Que ya os digo yo, contra Camille Corp es posiblemente el partido más fácil, pero ni siquiera es favorito, y luego contra Koi y G2, si llega, que aunque yo crea que a lo mejor no llegan, vamos a hablar de todos los partidos para verlo, ¿vale? Así que primer partido, Fnatic contra Carmine Corp. ¿Qué hay que hacer aquí? Muy bien. Primero hablaremos de líneas y luego de macro, para ver un poquito cómo está. Kana contra Oscar, yo creo que el mejor jugador de la LEC es Kana, por lo cual aquí tenemos que despedirnos de Oscar por muy buena serie que haya hecho contra Giant X, que haya hecho muy bien con picks de carry, aunque bueno, Rek'Sai no sea un super carry, pero bueno, counter picks, jugando la línea y ganando y destrozándola. Tenemos a un Oscar mucho mejor, pero justo contra el mejor jugador de la LEC va a ser complicado. Jaiki Razork, aunque ha sido consistentemente durante varios años el mejor jungla de la LEC, no está en su pick. Sí que se la han visto destellos, pero bueno, la primera partida contra Giants fue bastante mala, luego mejoró bastante con su confianza y a ver si este trabajo, que son varios días de trabajo que tienen desde la pausa, desde el lunes que jugaron hasta el 26 que jueguen, es mucho tiempo, por lo cual Razorgan puede recuperar esa confianza y recuperar ese nivel del mejor jungla de la LEC o de los mejores para competir contra Yike, porque incluso Yike en G2 era peor que Razorg en algunas partidas. Por otro lado, Vladi contra Poppy. Para mí creo que es la más decantada para Fnatic. Vladi está experimentando problemas con el equipo, problemas de autoestima, problemas de solo queue y muchas cosas, lo cual Poppy, que es un jugador muy estable, no va a reventar a Vladi, no lo va a matar 15 veces, pero es un jugador muy estable y va a anular a Vladi completamente. Para mí es la clave de Fnatic tener a Vladi anulado. Por otro lado, en la jungla dependerá mucho de cómo llegue Razork y como he dicho, Oscarin, por desgracia, va a ser el perdedor en el matchup contra Kana, como es obvio. Y la botlane es lo más guay, porque tenemos a un talento increíble como es Caliste, con un Targamas que ha mejorado infinito de reinos de la, decir, joder, es que hace muy buenas jugadas, con Upset, que a mí me gusta mucho cómo está jugando, sí que le fallan algunas cosas, pero ese Twitch me gustó, la Vayne está muy bien, incluso pudo jugarse una Sivir en alguna partida para que pueda Oscarin carrilear un poco más, me está gustando mucho este nuevo faceta de Upset, espero que no sea algo pasajero, y a ver cómo lo enfocan en esta serie. Y Mikix está haciendo un poco de highlights and treatment, lo estamos viendo, algunas partidas un poco más perdidas. Yo no sé si a lo mejor es porque cuando ve que el equipo va mal intenta sacar carro de más y hace jugadas peores, pero en ese caso esperemos que no sea así y que Mikix esté al 100%. Y luego, si nos vamos a la zona de los entrenadores para ver cómo podrían ser estos drafts y quién podría ganarlos, vemos que los drafts de Camille Corp son varias veces telegrafiados. Saben lo que quieren jugar, cómo van a jugar y simplemente les da igual y lo juegan porque se creen mejores que el resto. Sin embargo, Fnatic a veces tiene algún problema de draft o algunas ideas un poco más perdidas. Sin embargo, también hemos visto que ha mejorado mucho, sobre todo contra Giants, esos ajustes en el draft, esos last picks, esas prioridades distintas, por lo cual si siguen por ese camino y siguen
con estos drafts, sobre todo contra Giants, que parece que tenían un muy buen estudio del equipo malagueño, podríamos ver un Fnatic drafteando mejor. Y no quedándose con esas compos medio raras o con picks un poco a medio camino, que sin sinergia, por quizás falta de decisión en el equipo. También es verdad que es un equipo que se está encontrando con un nuevo mid laner y que ha perdido su forma de jugar porque Humanoid era quien movía el equipo. Así que eso sería un poquito el resumen línea por línea. En el gameplay, para mí, lo más divertido. Dos equipos que juegan a pegarse. Fnatic es un equipo que busca siempre dominar zonas, controlar dragones, poner por delante a de carry y pelearse cuando quieran. Aunque ahora también han cambiado un poquito con... Es que solo es una serie de Giants, entonces no sabemos si va a pasar más veces o no, pero también a veces en vez de poner por delante a de carry, ponen por delante a su top laner. Poppy es un señor súper estable que siempre va a pegar mucho. Recordemos la serie con decir contra Giants, como digo, que siempre va a dar la nota, entonces no hay problema en confiar también en Poppy. Mientras que Karmine Corp es skill check puro. Te va a jugar rotaciones muy simples, te va a jugar líneas muy simples, te va a jugar... quizás ya hay que el que más idea tiene de macro, alguna jungla un poco más creativa, pero todo es un LoL muy simple, muy telegrafiado, muy marcado, pero da igual, porque ellos quieren ir a las fights, pegarse y ganarte porque hacen skill check todos y cada uno de los jugadores. Intentan ser mejores que tú en las fights, por lo cual van a ser dos equipos de pegarse mucho. Fnatic quizás tiene no un mejor macro, pero sí una idea distinta del macro, aunque no tampoco muy amplia, porque son dos equipos muy simples en cuanto a ir a pegarse, pero Fnatic quizás debería ampliar esa visión, sobre todo en los cambios de línea en early, para que Kana no destroce tanto a Screening, poner por delante a Upset, o incluso si quieres jugar al revés, quieres ir en uno contra Kana, que Oscar intente matarlo, también puedes, si intentas sacar ventaja a Oscar, también puedes, pero tienes que tener claro qué quieres hacer y cómo quieres mover a tus líneas, porque algo que le fastidia mucho a Fnatic es que le hagan cambio de líneas cuando ellos están preparados, así que esto debe ser lo más importante para Fnatic en esta serie, con un mínimo de macro en el early game, con un mínimo de conocimientos básicos de juego, deberían poder paliar bastante lo poco que hace Karmine Corp para luego llegar a las teamfights con ventaja y poder ganarlas, porque Fnatic también es un equipo que teamfightea muy bien, coge teamfights muy buenas y sobre todo Razork, para mí me parece de los mejores jugadores de la LEC eligiendo peleas. Así que, si tienen esa comodidad para elegir buenas peleas, Fnatic puede ganar a Karmine Corp. Acabamos ya hablando de este primer cruce el viernes, cruce por ir a mundiales muy importante. Para mí, favorito Karmine Corp, 55-45 para Fnatic. Aún así, Fnatic puede ganar, tiene potencial. Con lo último que hemos visto, no creo que ganen, pero es lo último que hemos visto. Falta muchísimo y han tenido mucho tiempo para mejorar, por lo cual confío en que gane Fnatic, aunque ahora mismo las predicciones no estén para ellos. Vamos a hablar también de Movistar Koi. Vale, suponiendo que Fnatic ganase, ojalá se enfrentaría a Movistar Koi. Todo el mundo sabe el roster. Mirwin, Joya, Yoyopium, Supa, Álvaro y Melcetidep a los mandos. Cruce que terminó 3-2 en el anterior enfrentamiento, en la ronda 1 de ganadores. Movistar Koi como primero del grupo A, Fnatic como segundo del grupo B. ¿Qué tenemos aquí? Aquí Oscar sí que me gusta más en el matchup contra Mirwin. Creo que ambos son muy buenos y que si van a pelearse debería ser un matchup súper bonito de ver, el cual debería estar 50-50. El Joya y Razork. Joya está muy bien, pero me parece un enfrentamiento tan bonito de ver también, porque los dos han sido constantemente los mejores junglas de la LEC los últimos años, y lo mismo pasa. Si Razor viene con confianza, para mí es un 1% mejor que el Joya, pero el Joya está muy estable, aunque contra G2 se notó un poco perdido, pero claro, es que G2 es un equipo muy duro, por lo cual, igual que a lo mejor no te puedes tomar la serie de Razor contra Giants como lo mejor del mundo, tampoco te puedes tomar lo peor del mundo del Joya contra G2, por lo cual un poco incógnita, pero yo confío en que Razor puede ser mejor que Joya porque ha sido muchas veces. Yoyopium contra Poppy, es que Poppy es la piedra angular de Fnatic para eliminar a los midlaners que quedan en esta liga, los midlaners que quedan jugando en estos playoffs. Y es que Poppy es muy tranquilo, muy calmado. Nunca le vas a sacar una ventaja súper loca, nunca lo vas a matar en uno contra uno, nunca vas a hacer nada excesivamente abusivo contra él. Y eso te da la seguridad de que Poppy puede escalar, Poppy te va a coger brillo cuando haga falta y Poppy va a jugar una línea muy buena. Y eso hace que jugadores flashy como Vladi, Yoyopio, Caps no te pueden buscar ese uno contra uno y Poppy pueda mantener a rajatabla a Yoyopium, que es una de las estrellas de Movistar Koi, sobre todo oculta, porque muchas veces coge presiones que no debería, o tradea, no mítico, de tradear vida por push en spots que quizás no debería hacerlo tan fácil, y consigue push que hace que el Joya pueda moverse mucho mejor con Álvaro, por lo cual hay que tener mucho cuidado con Yoyopium, porque es una pieza fundamental para el equipo de Movistar Koi, aunque no lo veamos tanto matando uno contra uno, pero sí lo hace para esos pequeños movimientos del macro, ¿no? Por otro lado, la botlane Supa y Álvaro, según mucha gente, la mejor botlane de la LEC contra, para mí, la mejor botlane de la LEC, Upset y Mikix. Una botlane de skill check, una botlane que ha estado mucho tiempo, tienen ese pique y todo, que ya nos hemos visto en el 3-2 de Koi contra Fnatic, una botlane que va a estar súper igualada, va a ser súper divertido de ver, y mi predicción es que depende de cada partido, habrá uno mejor que otro, pero no son claramente ninguna botlane mejor que la otra, porque los cuatro jugadores son
world class, entre comillas, para Europa. No son world class, te puedes jugar en cualquier equipo del mundo, pero son world class en cuanto a que los 4 jugadores merecen ir al mundial. Y están en justo juego. Si este partido se jugase, los 4 van al mundial, por lo cual es lógico, ¿no? Así que eso sería mi predicción, un 50-50. Un partido muy igualado, aunque la gente piense que no. En cuanto a jugadores, ahora hablaremos del macro, hablaremos de las rotaciones por el mapa y veremos cómo Fnatic por ahí está mucho más por debajo. Y así como por calidad individual están muy igualados, por macro, no. Movistar Coy es un equipo que sabe mucho a lo que quiere jugar, sobre todo en el early game. Quizás la parte más floja de Fnatic. Pues Fnatic es un equipo, como hemos dicho, de dragones, teamfights, peleas y de a partir de ahí ganar. Sin embargo, Movistar Coy es el mejor equipo de la LEC en cambios de líneas, en anular al top lane rival, en anular a la bot lane rival, en lo que haga falta. Si Koi quiere hacer cambio de líneas para que no se enfrente Mirwin contra el top lane, lo harán. O si quieren hacerlo para que la bot lane anule al otro top lane, lo harán. O si quieren hacerlo para seguir al top laner que se ha ido a bot y que Mirwin siga en 1 contra 1, lo harán. Porque saben hacerlo muy bien, saben leerlo muy bien y saben hacerlo en el momento exacto para perder lo mínimo posible. Por lo cual es un equipo muy problemático, porque un B5 o un R5 más bien, último pick del lado rojo para Skyning, no va a ser tan potente si el equipo de Movistar Koi puede hacer rotaciones que le permitan que el counterpick no sirva de nada. Y es algo que hemos visto ya en la serie anterior, por lo cual Fnatic tiene que entrenar eso. Es lo más importante que tiene que hacer Fnatic. Así como contra Camille Corp lo tiene que hacer para anularlos ellos, aquí tiene que hacerlo para defenderse de las anulaciones que le haga Movistar Koi. Aparte de eso, el Razor es un jungla muy imaginativo en contra Pathins, mientras que Razor ha estado todo el año atado a las rotaciones para Upset, a ir hacia Upset, y ahora que se ha librado un poco más, o hemos visto que ha jugado un poco más para otras líneas, quizás Razor pueda ser mucho más competitivo frente al Joya en estos pathings. Así que veremos qué ocurre con eso. Para mí, probabilidad de que gane Fnatic esta serie, si se da, sería un 35-65 para Movistar Koi. Pero aún así, un 35 es mucho y yo creo que Fnatic puede ganarla, puede dar la sorpresa, puede ganar esa partida y sería sin duda un 3-2 para cualquiera de los dos equipos, cayéndose la caja mágica en Madrid cuando se juegue. Y ya, por fin, terminamos con el último equipo. El cual, si Fnatic llega aquí, primero llegará después de 2 series, 2 días seguidos. Llegará muy rodado, muy caliente, también muy cansado, también habiendo enseñado muchas cosas seguramente. Y con lo peor de todo, un mental block. Aquí no juegan los jugadores, juega el mental block. Oscar y Razor ya han perdido mucho contra G2. Upset también. Y Mikix viene de jugar contra G2. No ha jugado en una final contra G2 aún porque no ha llegado a ellas. Pero bueno, ya ha perdido contra G2 con Fnatic. Aunque creo que tiene menos mental block que nadie. Gax también tiene un poco. Grabs no debería. Y Pobi no. Pobi viene fresco. Pobi puede ser lo que salga Fnatic de ese mental block. Pobi puede ser el que hable y diga: no, aquí vamos a jugar al LoL. Da igual, no hay mental block. Simplemente vamos a jugar a League of Legends y a ganar. Entonces, esperamos que Pobi sea el que ayude al equipo en cuanto a ese mental. Por otro lado, línea por línea, Broken Blade y Skyning me parece una línea bastante igualada. No creo que Broken Blade esté en su mejor año ni en su mejor nivel, pero es un top laner muy peligroso, sobre todo por estos counterpicks que puede sacarte muchas veces. El Kledo está poniendo muy de moda, recordemos aquellas partidas contra Fnatic con el Warwick o con el Swain, entonces puede ser muy peligroso, pero tampoco es el super drama y Skyning está evolucionando mucho porque hemos visto en las últimas series, sobre todo contra Giants, como he dicho. Skewman contra Razor, Skewman por fin ha despertado, se está jugando mucho más para lo que él quiere, como él quiere, viendo la visión del juego que él quiere. Aún así, Razor para mí me parece mejor. Caps contra Pobi es el mid laner más peligroso, porque Caps es un super mid laner, el segundo mejor jugador de la LEC para mí, y aquí Pobi va a sufrir muchísimo, por mucho que Pobi pueda hacer su estilo de tranquilidad, de calma y elixir, va a ser muy difícil que Pobi aquí pueda contar la línea tan bien como contra otros mid laners. Y esperemos que Pobi pueda hacerlo, pero seguramente Caps saque ventaja. Y la botlane, Hansama Labrov contra Upset Mikix. Hansama está como un puto demonio. Hansama está siendo una locura de buen jugador este split. Y Labrov también está muy bien. Ha encajado por fin con su equipo. Entonces dan mucho miedo. Pero Upset y Mikix son una botlane muy veterana y nunca pierden una botlane por mucho. Por lo cual quizás no vayan a destrozarla, pero tampoco van a perderla por demasiado. Aquí G2 no hay mucho que hablar. Un equipo con una visión de mapa global. No tienen unas estrategias súper locas, pero hacen lo que quieren, como quieren, te mueven por el mapa, generan presiones, hacen fake pressures, lo que haga falta, pero siempre van a tener un dominio del lugar donde quieren estar, porque tienen una idea muy clara de cómo quieren jugar. Tienen a Caps, un jugador que sabe muchísimo del juego. Tienen a Skewmont, que tiene una visión del juego bastante buena. No estaban siguiendo y cuando han empezado a seguirla después de la eSport World Cup, se ha visto que ha mejorado muchísimo el equipo, por lo cual, si a mí me preguntasen, este G2 da mucho miedo, es el G2 que más miedo da este año, y si yo soy un Fnatic contra el G2, Fnatic lo tendría muy complicado. Yo creo que sería un 80-20 para G2 y seguramente Fnatic ganaría un partido como mucho. Resumiendo muy rápido este vídeo, Fnatic no debería ganar ni a Carmine Corp. Aún así, yo creo que lo va a hacer. Sobre todo porque van a estar en la caja mágica de Madrid. Vamos a tener a el señor Caliste, que es rookie, aunque se viene muy arriba, enfrentándose a miles de abucheos.
Mientras que Oscar y Razor van a estar muy bien arriba por miles de halagos. Mucha gente apoyando a Fnatic y nadie Carmine Corp, por lo cual Fnatic irá a mundiales, sí o sí. Aunque sea un 45-55, Fnatic irá a mundiales. Luego ganar a Koi y a G2 dependerá de cómo se enseñen ese día. ¿Tú qué opinas? Nos vemos en el próximo vídeo.